Pues vamos a empezar con nuestra segunda sesión del estudio de las religiones, del curso de apologética. Vimos la clase pasada, gracias a Dios, lo que era una religión, por qué nosotros en realidad no practicamos una religión, por qué la religión está en contra de la palabra de Dios, por qué cada una de las partes o doctrinas espirituales que se siguen hoy en día han prevalecido, pero han prevalecido equivocadas a la luz de la Biblia. Vimos, por supuesto, la importancia que tiene de lograr aprender todo esto, de tomar estas clases, de tomar este curso. Y vimos, por supuesto, también algunas características esenciales para que nosotros pudiéramos darnos cuenta y pudiéramos diferenciar de algo que puede ser bíblico y algo que no. Y vamos a recordarlas rápidamente, cómo podemos identificar una religión, una secta, una falsa doctrina. En primer lugar, decíamos que si Jesús no es el centro de ella, y lo mencionábamos hace un momento también, simple y sencillamente nos estamos topando con una religión, una secta que está contraria a la palabra de Dios, que ya es algo que no es agradable para el Señor, que ya es algo que no sigue los principios doctrinales espirituales establecidos por Dios y que jamás, de ninguna manera, al seguir esos principios, obtendremos el fin último, que es el agrado de Dios, la vida eterna, el perdón de pecados y la salvación. En segundo lugar, vimos que si existen fuentes doctrinarias externas, dígame. Que si existen fuentes doctrinarias externas a lo que es la palabra de Dios, nos estamos topando ya también con una religión, con una secta, con algo que está en contra de la misma Biblia, ¿no? Que no sigue los principios. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no tiene absolutamente ningún error, es infalible, es inerrante, no tiene anacronismos, no tiene contradicciones. Y sin embargo tiene alrededor de 3,000 promesas para nosotros. Si hay un libro en cualquier corriente espiritual que sea guiado independientemente de la Biblia o que sea guía independientemente de la Biblia, nos estamos topando con una secta o con una religión que desagrada a Dios. En tercer lugar, vimos que cualquiera de estas corrientes espirituales, si afirman ser la única, nos estamos topando también con una religión. Pero argumentábamos, ellos podrían decir que nosotros también tenemos la doctrina que es única, la que es la verdad, la que es la que saca adelante y a la luz el propósito de Dios para nuestra vida. Si Bruno me estás diciendo que si alguien afirma tener la verdad, me estoy topando con una secta o una religión, entonces ¿qué hacemos nosotros? ¿Quién de nosotros afirma que nuestra corriente o tendencia espiritual es la verdad? ¿Quién? ¿Nosotros? Es Dios. Ellos podrán decir misa, literal. Ellos podrán decir otra cosa. Nosotros decimos lo que está establecido en este libro. No es lo que nosotros creemos, no es lo que nosotros suponemos, no es lo que nosotros pensamos, no es lo que a nosotros nos acomoda, no es lo que a nosotros nos conviene, no es lo que a nosotros nos deja en una comodidad espiritual, no es lo que a nosotros nos parece lo correcto, no es un yo supongo, yo creo, yo pienso, sino es lo que dice la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Amén? Que hay el riesgo de la interpretación. O sea, hay quienes interpretan, por ejemplo, los testigos, los 144, que según lo dice la Biblia. El catolicismo también hace interpretaciones de la Biblia, por ejemplo, la situación de Pedro, que lo identifica como la roca, por lo tanto Bueno, realmente ese es el siguiente punto, ¿no? Para identificar una religión, una secta o una herejía, el siguiente punto es ese, que hacen uso de falsas interpretaciones, ¿no? De interpretaciones equivocadas. Y así como dice nuestra hermana, pues digo, no solamente son esas doctrinas, no solamente en esas religiones,
pero sí hacen un uso privado de la palabra de Dios, la interpretan como mejor les conviene, como mejor les parece, como mejor o como más sencillo para ellos es, ¿no? Entonces ahí nos estamos encontrando también con una religión, con algo que está contrario a la palabra de Dios. Nosotros no es así. Sabemos que la Biblia se interpreta por sí sola, nos guste o no lo que tiene que decir Dios. Amén. Y por último, enseñan estas doctrinas, o podemos darnos cuenta de estas doctrinas que son falsas, porque enseñan acerca de la corrección, de la salvación y de la lucha por ganarla, ¿no? De cómo corregir y conseguir la salvación. Entonces, nosotros no podemos hacer nada absolutamente por obtener la salvación. Nosotros no hicimos nada por obtener la salvación. Si llegáramos a pensar en una acción o en una obra que nosotros hicimos para obtener la salvación, bueno, quizá fue la oración a la cual nos guiaron, ¿no? Para recibir a Cristo en nuestro corazón. Pero no podemos nosotros hacer absolutamente nada, ni ser lo suficientemente buenos, ni ser lo suficientemente poderosos, ni ser lo suficientemente religiosos, ni ser lo suficientemente inteligentes o ricos o talentosos para poder ganar la salvación, ¿no? Este es un regalo de Dios. No podemos perderla porque la salvación es eterna, ya lo veremos también en su momento. En las religiones cómo hay que luchar por conservar la salvación, por no perderla, por ganarla y bla, bla, bla. Ya lo veremos, sabemos que no es así tampoco. La salvación es eterna, nada nos la puede quitar, nada nos separa del amor de Cristo. Y Él en su palabra no se contradice. Entonces, bueno, entendiendo estos 5 puntos, podemos nosotros identificar fácilmente, como lo vimos en la clase pasada, de qué está hecho una religión o cómo podemos encontrarnos frente a una religión. Yo quisiera hablar en el inicio de esta clase acerca de un tema que a mí me parece muy importante. Si bien es cierto, bueno, todo es dependiente de la creación, de la religión y eso. Yo me preguntaba en la semana, y bueno, a lo largo de otros días anteriores, el origen de esto, el origen de la religión, el origen de esta relación equivocada, ¿no? De estos principios, parámetros, dogmas que nos están alejando más de Dios en lugar de acercarnos. Y bueno, haciendo una investigación, pues había quienes hablaban de los inicios de una religión como tal establecida en Egipto y Mesopotamia. Sin embargo, si nos enfocamos en el concepto de lo que es la religión, de darle el lugar a algo, a alguien que solamente le puede pertenecer a Dios, de darle, o de que alguien busque el restablecimiento de una relación divina, yo me quedé pensando en que quizá la religión, sin establecerse como tal ni completamente contraria a Dios, vino desde el pecado original, desde la desobediencia, desde la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Y yo me quedaba pensando y reflexionaba y le preguntaba a Dios, ¿por qué desde ahí pudiera existir un intento por reconciliarse contigo, Dios? Y Dios me decía, pues porque hay una separación por tu pecado, hay una separación por nuestra carne, por nuestra tendencia a no buscarle, nuestra tendencia a desobedecerle, nuestra tendencia a hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Y eso sucedió con Adán y Eva. Simple y sencillamente hicieron lo que ellos quisieron, influenciados, por supuesto, pero hicieron lo que ellos quisieron, no lo que Dios quería. Pero yo preguntaba a Dios y le decía, existe ya, por supuesto, un modo de reconciliarnos contigo, de no tener una religión, sino de tener un acceso directo contigo, y es el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero ¿qué necesidad, qué parte interna de nosotros o del ser humano en su creación, esparcidos por todo el mundo, de una forma tan natural, de una forma no obligada, se busca tener una relación nuevamente con el Creador? Y Dios me decía, cuando yo creé al hombre, y eso lo pueden leer en Génesis, lo creó con una característica esencial, y dice la Biblia que Dios sopló aliento de vida en ellos, ¿no? Sopló de su espíritu en ellos para que ellos vivieran. Entonces, reflexionando en esto, yo llegué a una conclusión. El ser humano, y creo que todos lo sabemos, pero es importante reflexionarlo, el ser humano está compuesto por muchas cosas, por muchos elementos químicos,
de muchas formas. Unos más bonitos, otros no. Otros más blanquitos, otros no. Otros más altos, otros más gorditos. De muchas formas. Pero hay algo que intrínsecamente establece Dios en la creación de la humanidad. Y es que parte de Dios está en nosotros cuando sopla su espíritu. No existe ser humano que no contenga una parte de Dios. La Biblia es clara y dice que la vida es el aliento de Dios. Cuando Él sopla de ese espíritu, nos equipa con eso, es inherente al ser humano. Cuando el ser humano pierde eso, esa relación intrínseca con Dios, ¿qué sucede? Por impulso natural, la busca. Por impulso natural, quiere recuperarla, pero no sabe cómo, ni sabe qué. Solamente sabe que viene de algo más grande que él. Solamente el ser humano sabe que hay un creador, porque así es en todo el mundo. Sea una tribu, sea hinduismo, budismo, cristianismo, islam, la que tú me digas, la tendencia espiritual que tú me digas, todas hablan de un ser supremo, independientemente del nombre que tengan. El inicio de la religión es algo que se da cuando se da la separación entre Dios y el hombre por causa del pecado. Si el inicio de la religión es causa o es algo derivado del pecado, ¿cómo es posible entonces que una religión sea correcta delante de los ojos de Dios? Si nace del pecado, si nace de la separación que nosotros teníamos con Dios. Ninguna religión lo puede hacer entonces. Ninguna religión puede ser buena. Si te preguntan por qué las religiones no son buenas, olvídate del dominio de todas las huacas que se enseñan, de todas las mentiras, de toda la manipulación. Olvídate de eso. Nosotros podemos responder que toda religión es nacida por el pecado, por la separación que el pecado ocasiona de nuestro Creador. Tenemos una separación, o bueno, teníamos nosotros, porque ahora nosotros no, pero había una separación. Cristo nos reconcilia. El mismo Dios en el Antiguo Testamento reconciliaba al pueblo de Israel, reconciliaba a quienes eran su pueblo a través de sacrificios, a través de muchas técnicas. Había una reconciliación, había un perdón de pecados, había ciertos parámetros para realizar, había ordenanzas puestas por Dios. Pero esto no hacía una religión, esto era parte de Dios buscando esa misma reconciliación. Sin embargo, quienes no conocen al Dios verdadero, buscan el modo de hacerlo. Ahí está el origen de la religión. Ahí está el origen de la religión. No sé cómo hacerlo. No sé qué es la parte que de mí se siente vacía. No sé qué parte de mí es la que no alcanza una plenitud total. No sé cómo llenarla, tengo que buscarla de alguna manera. Si es a través de un monigote, a través de un monigote. Si es a través de una planta, a través de una planta. Si es a través de un animal, a través de un animal. Si es a través de un hombre que yo admiro, a través de un hombre que yo admiro. Y así es como se crean las religiones. Pero yo quiero que pongamos atención en algo. La proliferación de las religiones tiene algo esencial. Y eso es el desconocimiento del Dios verdadero. Entonces, si nosotros tenemos una gran comisión, no solamente es porque a toda criatura se le predique el evangelio y entonces Cristo vendrá. No solamente es por eso, porque si aceptan o no aceptan, ya se le predicó y independientemente si aceptan o no aceptan cuál es la verdad, no solamente es ese el fundamento o el objetivo principal del conocimiento de las religiones, sino el que sepamos que nosotros podemos contribuir a que la proliferación de religiones cese. Porque yo recuerdo hace, no sé, vamos a suponer 15 años, esta onda de la nueva era, esta onda del Kundalini, de ya la astrología ya tan supermedida,
no sé, tanta tecnología, tantos medios de comunicación que ya utilizan filosofías o tendencias espirituales para contaminar a la gente, eso pues no se daba tanto, ¿no? Y yo me quedaba reflexionando y dije, bueno, si en esa época ya no existía tanta proliferación por los medios de comunicación o porque ahora ya es algo tan normal, pues a lo mejor no se le ponía mucha atención a que alguien lo practicara o no. Pero ahora que nos rodea en todos lados, ahora que por supuesto que en todos lados estamos contaminados con la nueva era, con las nuevas religiones, con las doctrinas, que ya nadie se calla la boca, no solamente los cristianos, ni un satánico se calla la boca ya. Si ahora lo estamos viviendo de una forma tan fuerte, ¿por qué nosotros no luchamos por evitarlo? Por evitar que esto se siga propagando, porque es más fácil que la gente esté repartiendo un montón de volantes de qué significa alinear tus chakras y cómo vas a encontrar una paz interna, a predicarles sobre el pecado y sobre el infierno. Porque ahora ya hay tantas religiones que te dicen el infierno siempre ha sido una mentira. La Iglesia Católica ya, por ejemplo, desmintió que el purgatorio exista. ¿Sabían eso? La Iglesia Católica dijo, no, pues la neta no, ya, ahí les va. O sea, el purgatorio no existe, no hay cohete. Perdón, por todo lo que hicimos durante siglos. Ok, ya no existe. Al rato van a decir, ¿saben qué? El infierno tampoco. Los adventistas no creen en el infierno. Los adventistas creen que Satanás va a ser destruido y se acabó. No va a existir nunca el mal eterno o la condenación eterna, como lo establece la Biblia. No creen en eso. Si no hay infierno, es bienvenido todo el pecado, ¿no? Y al rato van a suprimir también eso. Y al rato también van a suprimir, ya como religión, muchas religiones lo hacen cristianas, van a suprimir la divinidad de Cristo. Suprimes la divinidad de Cristo, entonces eso quiere decir que no hay un sacrificio perfecto para el perdón de pecados. Pero si no hay un sacrificio perfecto para el perdón de pecados, es porque verdaderamente el pecado no tiene la importancia que aparentemente tenía. Y si no existe una importancia real del infierno, de la consecuencia del pecado, del estar lejos de Cristo, del no conocerlo, si no existe eso en la conciencia de la gente, ¿qué es lo que va a hacer? Pecar, seguirle dando la espalda a Dios, vivir como mejor les convenga, crear unas religiones nuevas, comodidad, bienestar, el Feng Shui, hippies. O sea, ¿cómo es posible que acomodar tu cama de cierta manera o poner un color en una barda te dé a ti sanidad? Te dé paz interior. Yo conocí a alguien que me dijo, en casa, yo tengo, está mi recámara y tengo 3 grandes espejos. A mí me gustan mucho los espejos. Tengo 3 grandes espejos, grandes. Y no son para verme porque están muy altos, yo los pongo de adorno. No hagas eso. Los espejos te roban la energía cuando duermes. A ver, hermano, olvídate de las religiones, olvídate de tu tendencia espiritual, olvídate de todo. A ver, ¿es lógico? ¿Es lógico? O sea, ¿crees en eso de verdad? O sea, eso suena tan tonto y lo es. Pero como no se habla del pecado, como no se habla de la realidad, como no se habla de las cosas tal y como son, para mí es más sencillo acomodar las cosas como a mí me convienen. Y mientras yo no me meta con nadie, mientras yo no ofenda a nadie, como decía Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Gran sabiduría. Eso es sabiduría pura, es la puritita verdad. Pero déjame decirte algo. ¿Sabes que Benito Juárez fue acá masón grado pesado? Incluso el Palacio de Gobierno de México en la entrada tiene el símbolo masón. Y vamos a ver cómo esa masonería está metida por completo en el satanismo. Pero no lo decimos. Eso funciona, eso sirve. No. Cómprate piedras. Si se ponen negras porque te están robando la energía o alguien te echó un mal y... Hermanos, pasa. Es la búsqueda del hombre por religarse a esto que lo tiene vacío, la falta de Dios, la falta de ese espíritu una vez más vivo en nosotros. Ese espíritu lo tenía Adán, ese espíritu lo tenía Eva, hasta que cayeron.
Y entonces, a ver cómo le hacemos para poder reconciliarnos con Dios. Y hay un montón de gente que no conoce de Cristo. Vean la importancia de predicar el Evangelio. O sea, tribus africanas, clanes hindús, sectas chinas, no saben ni quién es Cristo. No saben quién es, no saben de... Mira, así a lo mejor se van a morir. Y Dios es claro. Si murieron sin la ley serán juzgados por sus obras, porque Dios no es injusto. Dices, ay, bueno, entonces ¿para qué los vamos a meter en problemas y les vamos a presentar a Cristo? ¿Para que no lo acepten y entonces sí sean condenados? No, Señor, no debemos pensar así. Lo que debemos de pensar es que de las bendiciones que tú eres presa, de las bendiciones que yo soy presa, tenemos que repartirlas, tenemos que propagarlas. Dios es un Dios grande. Cristo murió por ti, murió por mí, murió por aquellos incluso que no lo conocen. Leíamos hace una semana en Juan 17, un hermano aquí nos compartía un estudio acerca de cómo Cristo oraba al Padre por los que ya le pertenecemos y por los que se habrían de unir a su fe al creer en Él. Una oración de verdad hermosa, así como Cristo ora por cada uno de nosotros, ¿no? Al Padre. No es nada más ir y decir, oye, arrepiéntete de tus pecados, deja de estar adorando todos estos monitos y estos dragones y no sé qué. Hay un Dios, el Dios verdadero se llama Jesús, el Dios verdadero es Jehová de los ejércitos, tiene un Espíritu Santo. Pero ahora ya lo sabes, tú no lo aceptas, te vas a condenar al infierno. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo verdaderamente es ir por delante con el Espíritu Santo de Dios, que es el que da convencimiento de su existencia, y en ese momento ellos aceptarán el nombre de Jesús y serán presa de las mismas bendiciones que tú y que yo. Se los he comentado en otros estudios. Si tú eres un científico y descubres la cura para todo tipo de cáncer, no te la guardas en la bolsa. No la pones en tu closet o abajo en el cajón de los calcetines. No lo vas a hacer así. Vas con los laboratorios, vas con la Secretaría de Salubridad, les dicen, aquí está la cura, revísenlo. Si es funcional, propáguenla. Nosotros tenemos la cura para la muerte. El Feng Shui, el taoísmo, el hinduismo, el budismo tienen historias sorprendentes, tienen historias maravillosas de impulso, de esfuerzo, incluyendo el Islam. El Corán es un gran libro y hay muchos, y el Popol Vuh igual, y ahí están llenos de cosas lindas y bla, bla, bla. Todo eso está bien, pero nosotros tenemos la mejor historia que contar y está aquí. Alguien me dijo una vez, en Hollywood se filman los mejores hits, las mejores historias. Pero un gran director dijo, los cristianos tienen la mejor historia de la existencia, pero no la saben contar. Por eso no pega. Tenemos la mejor historia. No necesitamos de una religión, no necesitamos de principios que nos obliguen o esfuercen para alcanzar algo que ya tenemos. Ese es el principio de la religión. Querer volverse a ligar a algo que perdimos o que perdieron, porque nosotros ya lo hicimos. Y para concluir esto del principio real de la religión, les dejé una frase que se aprendieran siempre. Y la gran diferencia entre la religión y el cristianismo es eso. La religión es esta gran búsqueda de Dios, este esfuerzo humano por pertenecer una vez más a Él, por llenar esa parte con la cual nos equipó Él, que era su espíritu. Es un esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. El cristianismo no, Señor. Es Dios alcanzando al hombre. Él nos escoge a nosotros, no nosotros a Él. Es la gran diferencia entre una religión y el cristianismo. Preceptos bíblicos, todos. Nuestro fundamento es este. Todo esto, todo. No es solo un versículo. No nos vamos a inventar algo de un pasaje bíblico. Ni tenemos por qué ponerle rayitas, palitos de más, letritas mayúsculas o minúsculas. No tenemos que complementarlo con nada. No hay otro fundamento en nuestra fe que no sea el mismo Dios. ¿Amén? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? Ok.
vámonos un poco de prisa porque quiero explicarles algo. Para redundar solo un poco, y con esto termino el principio de la religión. Dios, a causa del pecado de Adán y Eva, nos hizo, a causa de la entrada del pecado a la humanidad, nos hizo inhábiles para poder buscar a Dios. El ser humano no nace con la capacidad, escúchenme bien lo que les voy a decir porque es importante, el ser humano no nace con la capacidad de buscar a Dios, al verdadero, porque nace con la capacidad de intentar, y es lo que estamos viendo, todo lo que se trata de hacer por conseguir estar en Dios. Pero por seguirle, por conocer al verdadero, por olvidarte de tu comodidad, de lo que a ti te conviene, lo que te parece mejor hacer, no tenemos nosotros esa habilidad. Y esa es una doctrina fundamental que se llama inhabilidad total. Inhabilidad total para los que apuntan. Y quiero leerte solo un poco de lo que dice Lorraine Boettner en su libro La predestinación, que maneja esta doctrina. Dice así: la doctrina de la inhabilidad total aparece en la Confesión de Westminster. La Confesión de Westminster es nuestro catecismo, por así decirlo. Es lo que nosotros creemos, es una declaración escrita. Métanse a internet y hay muchísimas congregaciones mundiales que se las envían gratis a su casa. Porque eso es lo que nosotros creemos, un montón de principios bíblicos. Todo bíblico es lo que nosotros creemos. Si alguien te dice, ¿en qué crees? O sea, le puedes decir, en esto. ¿No? Ya. Pero la Confesión de Westminster te lo dice por doctrina, te lo dice por frase, por así decirlo. Viene muy conciso, viene muy ejemplificado, viene el fundamento bíblico de cada uno de los principios. Entonces les recomiendo que lo busquen. Doctrina de Westminster. Dice de la manera siguiente: el hombre, escuchen bien por favor, el hombre, debido a su caída a un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe a la salvación. Así que como hombre natural que está enteramente opuesto al bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse o prepararse para ello. Pablo, San Agustín y Calvino toman como punto de partida el hecho de que toda humanidad pecó en Adán y que todos los hombres son inexcusables, es decir, no hay justo ni en uno. Pablo recalca una y otra vez que estamos muertos en delitos y pecados, alejados de Dios y sin esperanza. A los creyentes en Éfeso les recuerda que antes de recibir el Evangelio se hallaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Podemos notar en este versículo el énfasis quíntuplo que hace el apóstol, colocando frase sobre frase para acentuar dicha verdad. Vamos a Efesios 2:12, por favor. 2:12. Efesios 2:12 dice así. Ay. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué quíntuple frase dice aquí? En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estas 5 partes nos identifican a nosotros como seres inhábiles de buscar al Dios verdadero.
esta inhabilidad total que nosotros tenemos nos hace absolutamente dependientes de que sea Dios quien ponga su mirada en nosotros para poder pertenecer a su reino. No hay nada que nosotros podamos hacer, lo repito, para nosotros haber alcanzado a Dios. Ahí está de prueba todas las religiones, todas las filosofías, todas las doctrinas erradas. Esas son las pruebas evidentes de que en nuestra inhabilidad no podemos alcanzar al Dios eterno. ¿Amén? ¿Nos queda claro? ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Siguiente parte, hermanos, que habíamos empezado con 2 principios la clase pasada. Vamos a empezar a ver ahora características fundamentales que se llaman ismos. Ismos, es decir, son corrientes filosóficas o son corrientes espirituales que clasifican un entendimiento humano, por supuesto, para categorizar ciertas partes de las religiones. Es decir, va a haber religiones que contengan 1, 2, incluso 3 de estas secciones filosóficas para poder fundamentar su religión. Vimos la clase pasada el agnosticismo y el animismo, ¿es verdad? ¿Cierto o no? Ok, la que sigue se llama deísmo. Deísmo. El deísmo lo vamos a ver, y si alguien me puede ejemplificar a lo mejor alguna, a mí luego se me viene a la mente una. A ver qué religión es deísta en una de sus partes, porque insisto, habrá religiones que tengan diferentes. Y vamos a ver todas porque las tenemos que saber encuadrar, ¿no? A un católico no le podemos decir, ay, tú eres idólatra. No, pues tú también eres deísta, eres animista, eres o sea, ¿me doy a entender? Ok, el deísmo es el que habla de un solo Dios. Pues ahí vamos bien. Un Dios creador absolutamente de todas las cosas. Un Dios como el principio fundamental de todo, cuyos dogmas no pueden confundirse porque rayan y porque son de carácter divino. Sin embargo, el deísmo tiene como característica fundamental de que ese Dios único es la derivación de todos los dioses. O sea, todos los dioses, dice un deísta, culminan en uno. Esto es lo que se practica fundamentalmente en el ecumenismo. Todas las religiones llevan al mismo Dios. Si tú le oras o le rezas a cualquier monigote o cualquier animal o a cualquier persona o a cualquier planta o a cualquier lugar o cualquier objeto, no importa porque esas oraciones, esos rezos culminan en una sola personalidad divina. La que sea. No importa si tus dioses son hindús, si tus dioses son católicos, si son del Islam, si son del taoísmo, del budismo, no importa cuál sea, deriva en uno solo. Esto se llama deísmo. ¿A quién se le ocurre así de rápido? ¿Qué religión es deísta? Los católicos. Los católicos son deístas, porque y ellos son los principales promotores en la actualidad del ecumenismo. Ecumenismo. El ecumenismo es todas las religiones nos llevan a Dios. La reconciliación absolutamente de todas las religiones y todas las corrientes espirituales nos llevan a Dios. Ellos dicen eso. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Hay que creer en quién? Nada más. ¿Qué es Jesús? ¿Qué nos dice Jesús de sí mismo? ¿Que Él es qué? El camino, la verdad y la vida. Sí, los ecumenistas también creen lo mismo. Un católico lo cree también.
Pero pues omiten lo que sigue. ¿Qué sigue? Nadie llega al Padre. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ahí no dijo que alguien más. Ahí no dijo, tú hazle como mejor te convenga porque finalmente vas a llegar al Padre. No, Señor. Y las religiones, muchas, son deístas. Siguiente. Sí. Bueno, tengo aquí varias posturas de deísmo. Primero como descripción o como definición, dice que es una postura filosófica pero que se basa en la creencia de Dios basada en la razón. Sí, bueno, toda creencia de Dios, incluyendo la nuestra, está basada en la razón. Nuestra razón no está peleada con el espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado, por ejemplo, incluso justamente eso es lo que hacen las religiones y las falsas doctrinas y las filosofías. Tratan de que solo por su razonamiento hallar a Dios. Pero nuestro razonamiento no está peleado con nuestra espiritualidad. Es decir, no somos seres completamente espirituales porque tenemos de razón. Les he dicho desde el principio de los estudios de apologética que aquí se utiliza algo que es muy cierto y eso se llama lógica espiritual, la cual está basada en nuestra razón. Nuestra razón nos hace entender lo que sentimos espiritualmente. No tenemos ninguna sensación espiritual que no haya sido razonada. Yo me propongo ahora sentir el poder de Dios. No estoy hablando de esa razón. Yo estoy hablando de que tu razón, tu propio cerebro, tu propio conocimiento, tu propia, sí, eso justamente, tu propia razón te hace entender qué es lo que estás sintiendo. Si nuestra razón estuviera peleada con nuestra espiritualidad, imagínate sentir un toque del poder de Dios y no saber jamás que fuera Él. Ahí está, no hay razón. No hay razón. Fe es espiritualidad y el deísta es pura razón o filosofía. Bueno, de acuerdo a ese término, se me hace como de diccionario. Bueno, no tanto de diccionario, sino de corriente filosófica, porque incluso tú estabas hablando de San Agustín, y San Agustín no era solamente un teólogo. No, por supuesto que no. No. Él era de los grandes apologistas que han existido, Pablo, San Agustín y Calvino. Entonces, no, sí, a lo que me refiero es eso. Toda la gente te va a poder decir de cualquier filosofía un término que lo que menos va a tener es una razón, una coherencia espiritual, ¿no? Lo mismo la ciencia. La ciencia, como lo he dicho muchas veces, va a tener siempre términos para las enfermedades, cuando la Biblia te dice que pueden ser espíritus o demonios. Nunca van a abogar por un término espiritual. ¿Por qué? Porque se están basando en un término científico, en un término sociológico. ¿Sí me doy a entender? Sin embargo, nosotros lo estamos viendo desde la raíz espiritual. Ahora, toda razón y toda espiritualidad van unidas. No hay dependencia una de otra. Insisto, si tu razón estuviera peleada con tu espiritualidad, jamás podrías razonar la voz de Dios, jamás podrías razonar un toque de su espíritu, jamás podrías racionalizar la revelación de su palabra. Es más, yo no sé a qué le estoy hablando ahorita, si a tu gnosis, a tu razonamiento o a tu espíritu, pero supongo que a ambos. Entonces no está peleado. ¿Me doy a entender? Seguimos con el dualismo. Sí. Esto se los voy a ejemplificar para que se pueda entender de una forma práctica. Todos conocen la onda del yin y el yang. Todos conocen ese circulito que es un negro y es un blanco y lo utilizan muchísimo en las artes marciales y bueno, diferentes corrientes, sobre todo las orientales. Sí lo conocen, ¿no? Bueno, el dualismo se trata justamente de eso. Y quiero que me respondan algo, porque quiero que me digan si nuestro cristianismo es dualista por lo que voy a decir. El dualismo habla de la existencia del bien y de la existencia del mal intrínsecamente. Es decir, cuando existe un bien, forzosamente tiene que existir un mal. Para que a alguien le vaya bien, a alguien le tiene que ir mal. Para que alguien coma, alguien tiene que dejar de comer. Para que alguien viva, alguien tiene que dejar de morir.
Es decir, existe un bien y un mal forzosamente. ¿Esto qué característica esencial tiene con nuestro cristianismo? Porque en nuestro cristianismo existe un bien y existe un mal. ¿Es verdad o no? Ahora, ¿cuál sería la razón por la cual nosotros no somos dualistas? Si el dualismo nos habla de que existe un bien y un mal, palomita. El dualismo nos dice que alguien tiene que dejar de comer para que alguien tenga que comer. Alguien tiene que dejar de vivir para que alguien tenga que vivir. Alguien tiene que ser pobre para que alguien tenga que ser rico. Alguien tiene que ser bueno para que alguien tenga que ser malo. ¿Eso empata con nuestro cristianismo? No, señor, para nada. Si existe el bien y el mal, es decir, Dios y el adversario, no es porque se complementen, no es porque uno no pueda subsistir sin el otro. Y el dualismo afirma esto, que nadie puede comer algo sin que alguien lo deje de comer, que nadie puede vivir o nacer sin que alguien tenga que morir. Y esto no nos enseña la palabra de Dios. Esto no nos lo enseña la palabra de Dios. Dios le da a comer a quien Él ha decidido. Dios ha decidido hacer morir o nacer a alguien. Y Él no está buscando un equilibrio. Él está buscando su propósito y su voluntad. Y es soberana. Entonces el dualismo, aun cuando existe el bien y el mal dentro del cristianismo, es decir, insisto una vez más, Dios y el adversario, esto no quiere decir que Dios no pueda subsistir sin el diablo, o que el diablo no pueda subsistir sin Dios. Finalmente seguirá existiendo eternamente en condenación eterna, y Dios era Dios aún antes de crear a Luzbel y de que Luzbel se hiciera Satanás. Porque Dios no hizo a Satanás, que les quede claro. Dios no hizo a Satanás. Él se hizo solito. Solito se convirtió en lo que es. ¿Estamos claros? ¿Quién me puede decir si conoce a alguien o algo que maneje el dualismo como corriente espiritual? ¿Alguna religión, alguna doctrina? Son muchos los orientales, los budistas, ¿no? Los budistas son dualistas. ¿Un budista será deísta? Uh-huh. No, Buda es uno. Les voy a decir algo que dijo Buda. Les voy a decir algo que dijo Buda a sus discípulos. Buda existió, Buda les dijo: vayan y busquen la verdad, que la verdad no está aquí. Y aún así, ahí están. Y son más dualistas, porque deístas no son, ¿no? No, ellos no piensan en un Dios unitario y que todas las religiones llevan a ese Dios, ni que todos sus dioses llevan eso. Lo vamos a ver cuando veamos el budismo. Empirismo. Siguiente, empirismo. Huele horrible. Empirismo. Esta es una posición filosófica que se basa justamente en lo que todos nos han enseñado desde la escuela. Que todo conocimiento, todo razonamiento, todo lo que nosotros podamos deducir, todo lo que nosotros podamos percibir, conocer, todo de lo que nosotros podamos hablar, todo lo que nosotros podamos percibir parte de una sola cosa, que es la experiencia. Hay corrientes espirituales, como el Feng Shui, que se basan en la experiencia, la observación. Ok, esto es experiencia, sensaciones exteriores, sensaciones interiores, el clásico ver para creer. Ver para creer. ¿Quién me puede decir aparte
si conoce alguna tendencia espiritual, alguna corriente filosófica o alguna religión que se practique solamente por ver. Ver para creer. Yo solamente creo si veo. ¿Y qué creen que han visto? No, por supuesto que sí. ¿Qué ha visto el católico? No, pero cuando ve algo para poder creer, y estamos hablando de empirismo, que se trata de experiencia. Explícame. Bueno, se supone que ellos promueven así como muchos, pues usan muchas cosas, muchas energías. Se llama santería. Utilizan el manto y según ven milagros, pues suceden, pues vengan y así como que Les voy a decir algo. Este empirismo está prácticamente metido en todas. Prácticamente está metido en todas. El vudú, la santería, el catolicismo, el budismo, el hinduismo, el taoísmo, todos. La Biblia es clara y dice la palabra de Dios en Timoteo que se harán señales, se harán milagros, se harán prodigios, se harán maravillas, y estas hechas por falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos, y estas engañarán incluso a los escogidos. Por supuesto, la hechicería. Cada una de estas religiones, cada una de estas sectas ha tenido una manifestación, por supuesto, demoníaca, y por eso han creído. ¿cómo se cree la Virgen? Porque ha hecho milagros. Sí, exactamente. La santería, por ejemplo, porque Pare de Sufrir está descuidadísimo en el cristianismo, pero es más santero que otra cosa. Que te tomas el agua y entonces sanas, que el manto que pasan por encima y la gente es sanada. Todo eso, hermano, déjeme decirle, es verdad. Es verdad. Pero se lo voy a decir de una vez para que nos quede claro durante todo el estudio de las religiones. De parte de Satanás, de parte del reino de las tinieblas, también se producen los milagros. La gran diferencia es que los milagros de Dios son divinos, son de bien, son eternos, y los del adversario no. Son temporales, son mentirosos, falsos, y nunca nos van a llevar a la presencia de Dios. Jamás. Porque cuando nosotros hacemos caso de un milagro que no es de parte de Dios, lo único que hace es que nuestro empirismo nos mantenga en ese lugar pecando. Si nos mantiene en ese lugar pecando, jamás nos acercaremos a Dios. Jamás. Yo conocí a alguien que decía que una imagen religiosa había salvado a su hija y la había sanado, etcétera. Y yo lo vi, y pues sí, es verdad. Fue verdad. Yo le compartía de Cristo, lo negaba. ¿Por qué? Pues porque no lo necesitaba. No estaba ahí para obedecer los principios de Dios cuando un monigote le había hecho el milagro. Él creía que el poder de Dios estaba verdaderamente en esa imagen. Yo le dije, ese milagro, detrás de ese milagro no está Dios, detrás de ese milagro está Satanás. Obviamente jamás lo iba a aceptar. Sin embargo, lo que sí podía aceptar era permanecer de rodillas delante de esa imagen ofendiendo a Dios. La Santa Muerte, sí, es como ese y todos los demás. Satanás te concede, y lo digo entre comillas, porque es un engaño, es una mentira, lo que tú pides, y lo primero que haces es mantenerte ahí. Esa es la gran fortaleza que tiene Satanás para mantener al pueblo o a la gente dormida. Los falsos milagros, las mentiras, los prodigios engañosos. Pero ver para creer, mi empirismo, mi experiencia al practicar esta tendencia espiritual me dio lo que yo buscaba, ahí me quedo. Ahí me quedo. Entonces, la gran mayoría de las religiones, es decir, todas, están basadas en un empirismo.
¿Ustedes creen que nosotros no? Pero la Biblia dice que nosotros vivimos por fe y no por ver. ¿Qué opinan, clase? O sea, te haces una experiencia, ¿no? Porque conoces a Cristo, o sea, lo sientes, entonces ya tienes una experiencia con Él. Pero no necesitamos el fe. La Biblia dice que nosotros vivimos por fe y no por ver, ¿no? Hay mucha gente. ¿Quién de aquí es de cuna cristiana? Ustedes son de cuna cristiana, ustedes ya nacieron en un hogar cristiano, ¿no? ¿Por eso son cristianos? ¿Por qué son cristianos? Lo mismo que los que no nacimos en cuna cristiana. Yo les voy a platicar algo y ahorita, porque no me han respondido, espero que me puedan responder. Cuando yo conocí al Señor, fue en 2004. Era una situación difícil, por supuesto, como la gran mayoría. Y decidí entregar mi vida a Cristo. Yo les puedo decir ahora que cuando yo hice esta oración, cuando yo lo recibí en mi corazón, yo estoy seguro que en ese momento a mí Dios no me salvó. Yo en ese momento no fui su hijo. Que todo el mundo cree que ya por hacer la oración ya eres su hijo. Sí, sí, es parte de, pero no siempre es así. Lo veremos después. A mí Dios me mostró que Él estaba ahí. No me salvó. No me hizo su hijo. Yo sé que no me hizo su hijo porque después recibí a Cristo no por emocionalismo, sino por convicción. Sentí la gran diferencia de cuando te adopta y te vuelve parte de su reino. Y entonces ahí fue cuando entendí que ese 2004, Él solamente me había mostrado que ahí estaba, que Él era real y que Él podía hacer lo que yo tanto necesitaba. Sin embargo, no fui salvo. Yo lo puedo asegurar. Aún cuando no fui salvo, practiqué mi cristianismo con el trabajo que a todos nos va costando. A unos más, a otros menos. Practiqué mi cristianismo. Sin embargo, yo jamás me separé de Él. Jamás. Nunca más me separé de Él. Yo vivo ahora mi vida para Él. Yo no puedo concebir mi vida sin Él. No tengo vida sin Él. No tengo vida. Todo lo que tengo lo hago mientras vivo por Él y para Él. Fue parte, mi empirismo, lo que me ha llevado a estar aquí delante de ustedes. Grupo de amados hermanos apologistas, estudiosos de las religiones, desenmascaradores de Satanás. Cuando uno evangeliza, yo he puesto siempre un ejemplo que por supuesto lo aprendí de un gran pastor, y es el de una naranja y un vaso, ya que algunos me lo han escuchado. Hermana, acepte al Señor, arrepiéntase de sus malos caminos. ¿No ve que el hinduismo la está condenando al infierno? No. Hermana, usted también. No, nadie quiere. Bueno, todo el mundo no sabe ni por qué quieren o por qué no quieren. Pero alguien dice, ¿sabes qué? Es que yo cómo puedo saber que ese es el camino, que esa es la verdad, que esa es la vida. O sea, es difícil, ¿no? Yo no me decido. Este curso siempre desde las 2 etapas anteriores, y tenemos una conciencia en común, que es responder a quien demande de respuestas, ¿no? Para poder acercarse al Evangelio. Entonces el ejemplo es este. Tengo una naranja y tengo un vaso. Yo corto la naranja y le exprimo dentro del vaso. Y aquella hermana que no sabe si decidirse o no, no sabe si lo que yo le estoy ofreciendo es la verdad, si no sabe si dejar su hinduismo, dejar sus prácticas yogis, si no sabe si el estar cocinando con los taoístas rollos primavera sea la salvación, lo que le puedes decir es, mira, el ejemplo del cristianismo es exprimir esa naranja en ese vaso, yo la corto, la exprimo y me lo tomo. Hermana, tú me vas a decir si el jugo es dulce o es ácido. No, pues yo no puedo saberlo. ¿Cómo? Dímelo.
yo me estoy tomando el jugo, pero tú dime si está dulce o está ácido. No, no puedo saberlo. Pues, ¿cómo lo puedo saber? Pruébalo. El empirismo, la experiencia, el raciocinio que nosotros tenemos, la razón de las emociones exteriores e interiores que nos da Dios, sí nos hace permanecer en Él. El empirismo es parte fundamental de nuestro cristianismo. Sin embargo, hay una gran diferencia. Las experiencias que nosotros tenemos son completamente espirituales. No son emocionales, no son etéreas, no son experiencias ni sensaciones interiores y exteriores mentirosas, deliberadamente construidas o deliberadamente influenciadas. ¿Me doy a entender? Esa es la gran diferencia. Porque para otras religiones te supermotivan, te llevan a un éxtasis y tú crees que es espiritual, pero no, nada más fue un coco wash. De verdad. Emociones físicas, de que yo sentí un poder que me golpeaba y aquí es donde está la verdad, porque yo sin estar rodeado de nadie empecé a sentir una presencia. Pues sí, pero pues ¿quién te dijo que era divina o que era celestial? Demoníaca, infernal, puede ser. Esa es la gran diferencia. ¿Vamos bien? Siguiente. Epicureísmo. 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 Esta es una escuela filosófica griega que viene de un filósofo llamado Epicuro. Epicuro o Epicuro. Es griego el tipo. Entonces, esta es genial de verdad, porque de verdad que sí, mira, si esta doctrina filosófica tú se las enseñas a pues ahora a la sociedad y sobre todo a la juventud, te dicen, oye, pues yo sin ser filósofo eso yo ya la vivo, ¿no? O sea, ya es mi modo de vida, es a lo que nos está llevando ahora la sociedad, a lo que nos está llevando ahora ya todo el, pues la modernidad, la moda. Bueno, esta filosofía sostiene como principio y como valor supremo el placer. El placer. Pero tiene 4 características esenciales. Aquí me van a decir si sí o no es sabio el Señor cuando nos estaba explicando hace rato de cómo uno está creando religiones y filosofías y puras guacas ahí que nada más nos convienen. Que nada más así, pues, yo sí la vivo, padre. No, Señor, ahí les va. Fíjense nada más. Tiene como principio fundamental y máximo el placer, con 4 condicionantes. Aquí no son 10 mandamientos, aquí son 4 condicionantes. Fíjense qué conveniente, ¿eh? 1, aceptar todo placer que no produzca dolor. Si me duele, no. 2, evitar todo dolor que no produzca placer. El dolor que me produzca placer, ese sí, bienvenido. No. ¿Qué tal,
Perdón, pero de verdad me da risa los que piensan en esto. 3. Chequen por favor, Evitar el placer que impida un placer mayor o que produzca un dolor mayor que el placer. Evitar un placer si es que hay un placer mayor. O sea, ya algo me complace, pero si hay un placer mayor, este de acá yo ya no lo acepto, ya es pecado. Pero no puedo aceptar algo que produzca un dolor mayor que mi placer. O sea, yo tengo un placer, pero si tengo un placer mayor, no practico porque es pecado. Pero si practicar que ya se supone que no es pecado, me causa un dolor mayor, entonces tampoco. 4. Soportar el dolor que aleje un dolor mayor. Que aleje un dolor mayor. Es que, a ver, yo tengo un dolor a este nivel. Y el 4 me está diciendo que yo puedo soportar un dolor que aleje al dolor mayor, ¿no? O sea, ¿Pero qué nos está diciendo que puedo soportar un dolor mayor que aleje a Si aleja a ¿cuál es mayor? O sea, porque algo que no te duele al mismo nivel de ese dolor mayor, pues no te lo puede quitar, ¿o sí? Si tú puedes soportar uno mayor, entonces alejas a ese dolor. Pero aquí dice que no puedes soportar un dolor mayor. O sea, en el hinduismo, yo no tiene mucho que vi en Nat Geo o National Geographic, no me acuerdo. El festival más grande del planeta. Es religioso, es hindú, y se congregan ahí, yo creo, no recuerdo la cifra, 30 millones de personas. O sea, había un mono que tenía parte del epicureísmo. Tenía 40 años, escuchen lo que les voy a decir, y era un señor grande. Tenía 40 años con el brazo así. Él decidió de ponerlo así. Así. O sea, aparte de que los hindúes ya ves cómo se ven, así todos demacrados. No, el brazo lo tenía deforme, como despedazado, así de una forma horrible. Y decía que tenía 40 años así, soportando ese dolor para producirle un mayor placer. Así. Hinduismo. Y eso es de gran reverencia, de gran veneración. Había otro tipo que tenía como un columpio y nada más desnudos aparte, nada más recargado así porque tenía que estar sobre un pie. Llevaba 20 años así, con un pie nada más. No se podía acostar, no se podía sentar, no podía hacer nada más que estar en un solo pie. Y cuando se dormía era como un columpio y nada más. Y llevaba 20 años. ¿Por qué? Porque le producía un dolor que lo llevaba a un éxtasis espiritual mayor. Ya le faltaban creo que 2 años y le preguntaban ¿qué va a hacer después? Híjole, no me acuerdo qué dijo, pero es capaz de haber dicho pues ahora el otro. Ahora el otro pie. No, y eso es lo peor. Y aparte, ¿sabes qué? La gente llegaba a su choza esa o lo que tenía y se tenían que agachar y decía, él te bendice con las cenizas de su sacrificio, ¿no? Y les ponía ceniza en la... Ella es un gran gurú, era un divino. Y él, ese cuate, practicaba esto, epicureísmo. Porque lo sabían, el dolor que les produce los lleva a un éxtasis espiritual supremo. Lo vamos a ver en el hinduismo. No, o sea... Siguiente. Es que son un buen. Y si se las digo, así todas, y ustedes las investigan. Sí, no. Es que ¿saben qué? Miren, porque vamos a suponer. El escepticismo se caracteriza por la actitud antidogmática de la indagación, que trata de hacer evidente la cercanía
la carencia de solidez de cualquier posición, definiendo como única posición justa el abstenerse de aceptarlas. Fue fundada por Pirro, filósofo griego, en el año 360 a.C. Esa es nuestra investigación. No. Yo creo que es mejor analizarlo de esta manera. No. Hay una característica dentro del agnosticismo, el ateísmo, el escepticismo, y hay algunas otras corrientes que la verdad se vuelven más religiosos por seguir esos fundamentos filosóficos que a lo mejor un mismo religioso. ¿Qué les quiero decir con esto? Por ejemplo, un ateo, ¿no? O sea, afirman categóricamente, ahorita lo vamos a ver también, que Dios no existe, ¿no? Y un creyente afirma categóricamente, pues, que Dios existe. Pero a veces la doctrina y a veces la intención y la energía de un ateo por tratar de convencer a un espiritual de que sí existe, lo llevan más a practicar una religión que el mismo religioso. De verdad. O sea, el ateísmo se vuelve una religión no por querer volver a tener esta relación con el Creador, como le hemos hablado desde un inicio, eso no. Pero en cuanto a su defensa, en cuanto a sus principios, en cuanto a lo que él cree, en cuanto a las ganas que le echa para poder corroborar, comprobar y demostrar que él tiene la razón, se vuelve más religioso que un mismo religioso. De verdad. Estudian más quizá que un religioso para comprobar que no es verdad que Dios existe. Y hacen de su ateísmo una religión, cuando lo primero de lo que ellos reniegan es de las religiones, ¿no? Que son el caos del planeta. Es la desgracia del mundo, la desgracia de la humanidad es el invento de la religión, dicen ellos. Y ellos, al sostener su ateísmo, se vuelven más incisivos que un religioso. ¿No se dan cuenta de eso? Están haciendo de su ateísmo una corriente filosófica que raya ya en una religión. ¿Sale? El agnóstico, lo vimos en la primera clase. Ese es rapidísimo. Es una persona que no puede creer en Dios porque no puede dar un razonamiento, un fundamento para corroborar que exista, pero tampoco lo puede negar. Yo no puedo decir que Dios existe, pero tampoco puedo negarlo, porque no tengo ni fundamento para uno ni fundamento para otro. ¿Ok? Es diferente al ateísmo, que el ateísmo tácitamente dice, Dios no existe, lo espiritual no existe, somos un error de la naturaleza. No. Bueno, sí dicen eso. Ok, esoterismo. A ver, entonces, ¿el escepticismo es lo de los ateos que explicaste? No, me brinqué ese, ¿verdad? Ay, sí, perdón. El escepticismo dice, escepticismo, no ateísmo, escepticismo, SC. El escepticismo no puede creer en fundamentos espirituales reales, digamos de alguna forma comprobables, porque solamente basa su propia espiritualidad en sensaciones, en emociones, y no atribuye eso a una divinidad, sino a ¿cómo definirlo? Sino a una experiencia sobrenatural. Quiero que se entienda algo muy claro aquí. Lo sobrenatural no está peleado, obviamente, con las religiones, pero tampoco está peleado con el escepticismo. El escepticismo no puede creer en el dogma, no puede creer en la doctrina. El escepticismo no puede creer en las reglas establecidas para comprender una espiritualidad. Pero el escéptico sí puede creer en la percepción o en las actividades sensoriales que puede tener a nivel del alma, a nivel emocional, a nivel sentimental. Como alguien cree en Dios, así de la misma manera como nosotros creemos sin verle, creemos en el amor, ¿no? Pero tampoco podemos verlo, tampoco podemos
palparlo, no está encerrado en algo. ¿Sí me doy a entender? El escéptico, por ejemplo, no puede creer en esta fuerza dogmática que es Dios, en esta fuerza creadora que es Dios, pero sí puede creer en otra sensación invisible, intangible, y que evidentemente no puede encerrar en ningún lado, que es el amor, como son las emociones. ¿Me doy a entender? Es decir, un escéptico no puede creer en el carácter divino, pero sí en el sensorial, en el emocional, aun cuando no se ve. ¿Está claro? Porque tiene cara de what. No está claro, ok. Un escéptico no puede creer en la religión, no puede creer en lo divino. Un escéptico no puede creer en eso. Es escéptico, no lo creo, porque no lo veo, porque no lo siento, porque no es tangible para mí. No lo puedo creer. Yo no puedo creer que Dios exista, no puedo creer en el toque del Espíritu Santo, yo no puedo creer que un enfermo sano por la imposición de manos, porque nada de eso es físico, yo no lo veo, no lo percibo, no creo en eso. Sin embargo, en ese aspecto él tendría también que dudar de la existencia del amor, tendría que dudar de la existencia de sus emociones, de la existencia del ambiente cuando se percibe extraño. Tendría que dudar también de eso, pero no, el escéptico sí acepta eso, porque es una experiencia sensorial. ¿Ahora sí? No. De lo invisible, de todo lo invisible, de todo lo divino, de todo lo espiritual, de todo lo emocional, de todo lo sentimental, el escéptico rechaza lo divino. Todo lo demás lo acepta, porque lo percibe él mismo. Emociones, todo lo que le pueda provocar algo, sí existe. O sea, ¿cómo es posible que sienta el amor sin verlo? Bueno, lo sé, lo siento, yo lo sé, existe en mí, ¿no? Eso lo acepta, pero es escéptico para sentir. Es que no, pues esto que siento, ¿cómo va a ser Dios, no? Yo no puedo creer en eso, no creo en las sensaciones espirituales. Son las sensoriales, lo que él percibe, lo que él siente, a nivel del alma, para que me entiendas. Es que ¿cómo va? A ver, mira, es que hay un principio fundamental. Difícilmente va a poder sentir algo divino, porque no está predispuesto tampoco a sentirlo. No estoy hablando de que la predisposición sea condicionante para que nosotros sintamos a Dios. No es así. Pero si él no cree, ok, yo no creo en el Espíritu Santo de Dios. Yo sé que él a mí no me puede dar un toque, ¿no? ¿Te imaginas que alguien que no cree en el Espíritu Santo de Dios, que no cree que el Espíritu Santo de Dios le puede dar un toque, clame por un toque? Este tipo de personas que se basan en la energía, ese tipo de situaciones. Es parecido, pero no lo encasillaría yo. Yo no le encasillaría, hermano, tanto en el aspecto de la nueva era, de la astrología, del aura, de esas. Yo no lo encasillaría ahí por una sola razón. Ellos creen en Dios. Ellos creen en lo divino a su modo, y ya lo veremos también cuando estudiemos la astrología y todo eso, pero sí hay una fuerza divina que los influye a ellos. El escéptico no. El escéptico es completamente sensorial, a nivel del alma, que ellos no piensan que es el alma, pero nosotros sabemos que en el alma, que radica ahí. Todas las emociones, todos los sentimientos, todas las sensaciones están a nivel de nuestra alma, no a nivel espiritual, sino a nivel del alma, ¿sí? ¿Cuál se te puede ocurrir? ¿Mandé? El ateo es, por naturaleza, escéptico. Yo encontré aquí un poquito del pensamiento del escéptico. Ajá. Y dice que el pensamiento es que ellos enseñan que la razón humana no puede penetrar hasta la esencia íntima de las cosas. Lo único que pueden conocer es la manera como las cosas aparecen ante ellos. Sensorial. La razón, ¿no? Por lo tanto, de nada pueden estar ciertos y los sabios se abstienen de juzgar. Todo es sensorial, sí. Dice, no se pueden fiar ni de las percepciones sensibles ni de la razón. No pueden admitir alguna afirmación teórica. Guardando esos principios se consigue la tranquilidad
del alma. No, yo creo que es un error. Te voy a decir por qué. Porque a nivel espiritual, que no puedan concebir absolutamente ningún tipo de experiencia, porque ahí está hablando de experiencia física y sensorial. Sí, que a todos Nada se más. ponen, ¿no? Eso no es un escéptico. Entonces, ¿eso es la ateo? No, porque el ateo lo que niega es la existencia divina, la existencia de Dios. Ajá. Y el escéptico lo que niega es la existencia divina, la existencia de Dios, pero no niega la actividad sensorial que él tiene a nivel del alma. Cuando aquí dice, por ejemplo, que ninguna de las partes, ni del alma, ni la visión, ni siquiera estudios, ni siquiera, o sea, nada puede aceptar un escéptico, yo creo que está equivocado en ese término, lo que es el escepticismo. Porque el escepticismo sí acepta su nivel sensorial. El escéptico sí acepta su nivel sensorial. Es por eso que un ateo, por ejemplo, es naturalmente escéptico. Rechaza lo divino, pero un ateo jamás te va a decir que nunca estuvo enamorado de su esposa. Te lo va a decir. Y ellos son escépticos. Dime. No. Los testigos de Jehová creen en Dios. Fíjate, un testigo de Jehová es cristiano, ¿eh? Sí, no, pues creen completamente en Dios. Lo que pasa es que ellos están basados, o sea, su corriente filosófica, su corriente espiritual está también tergiversada por algunos versículos bíblicos. Pero ellos, no, por supuesto que ellos creen en Dios y creen en los milagros, y creen, aparte de todo, a su área sensorial. Los testigos de Jehová, ellos fíjate que son una religión teísta, ¿no? O sea, como lo somos nosotros. O sea, es decir, creen en un solo Dios, y ellos sí, igual creen en un solo Dios porque no creen en una Trinidad. No creen, ellos no son ecuménicos, ellos no son deístas, ellos no son agnósticos, son como tú o como yo. El problema que ellos tienen así fundamentalmente es la escritura que ellos manejan. La Biblia, que es como la nuestra, está completamente también tergiversada. Tienen principios bíblicos y doctrinales que están interpretados también por hombres que los llevaron a seguir ese camino espiritual, o esa corriente espiritual. No es que ellos no crean o que sean agnósticos, escépticos. No lo son, para nada, todo lo contrario. Dime. No, porque las emociones, por ejemplo, cualquier tipo de sentimiento, odio, rencor, amor, pasión, etcétera, no es concreto, todo es etéreo. Por eso, sí. A ver, miren, para no hacernos pelotas ni estar dando opiniones distintas, ahí les va. El ateo niega categóricamente la existencia de un creador. La existencia divina la niega categóricamente. El propósito del universo, el propósito de la vida no tiene sentido, no existe, no hay un propósito establecido. Ateísmo. Agnosticismo. Niega toda existencia o toda sensación divina. No niega toda existencia o sensación que haya tenido a nivel del alma, a nivel de pensamiento, a nivel de emoción, a nivel sentimental. ¿Estamos claros? ¿Perdón? No, por supuesto que no lo niega. No, absolutamente nada de eso lo niega. Ahora, el ateo es también agnóstico. ¿Por qué? Les repito, un ateo te puede decir y te puede garantizar que Dios no existe. A eso se dedica un ateo. Sí. Pero él jamás te va a poder decir que no ama a sus hijos, que no ama a su esposa, que no lo amaron a él, que no se sintió bien cuando lo felicitaron en una promoción de un empleo, que no se sintió triste cuando a lo mejor falleció un familiar de él. Nunca te lo va a negar. ¿Me doy a entender? O sea, son emociones distintas, de carácter espiritual y de carácter divino, y de carácter sensorial a nivel del alma, a nivel emocional. ¿Estamos claros? Ahora sí,
Ok. Vámonos con la última. Pero el escéptico puede llegar a ser más creyente que cualquier persona. Todas las personas, el ateo, el satánico, el hinduista, el escéptico, el agnóstico, el hechicero, el esotérico, el espiritualista, el deísta, el teísta, todos tienen la misma capacidad de creer en Dios. Esa base, o sea, niega, no existe. Todos tienen la misma capacidad porque volvemos a lo mismo. La religión es el hombre buscando a Dios. El cristianismo es Dios buscando al hombre. Cuando Dios busca a alguien, no importa que practique, lo trae. Lo trae porque lo trae. Entonces, todos tienen la misma característica. Dijo, ya van a ser las 9. Mejor aquí la dejamos. Nos falta el esoterismo, espiritualismo, estoicismo, evolucionismo, gnosticismo, humanismo, liberalismo, materialismo, monismo, panteísmo. Nos falta muchísimo todavía. Es un curso, como les había dicho en un inicio, es largo, pero no podemos entrar realmente a las religiones hasta que no entendamos en dónde las vamos a catalogar a cada una y de qué características tiene cada una, ¿no? Porque insisto, al católico no le vas a decir, ¡ay, idólatra! Tú te hincas ante los santos y eso no está bien. No, o sea, hay que decirle qué son, ¿no? Y en qué están mal. Les repito, todo esto es no para juzgar, no son nuestros enemigos, desconocen la verdad que tú y yo ya conocemos y estamos tomando armas para poder decirles el error en el que están y poder corregirles cuando ellos nos digan en el error en el que aparentemente nosotros estamos, porque a nosotros nos pueden decir exactamente lo mismo. Tú me dices que yo estoy mal por esto, pero realmente yo estoy bien, tú estás mal por esto. Y por eso era importante ver las evidencias de la Biblia, las aparentes contradicciones y ahora lo que opina Dios al respecto de cada religión. Insisto, no son nuestros enemigos, no los veamos así, porque cuando empecemos a ver ya en serio las religiones, se siente uno de verdad hasta orgulloso de estar en el camino en el que estamos, ¿no? Y podemos incluso hasta pensar de, ¿a mí qué me dices si tú estás así con ya los dos pies en el infierno, ¿no? Y no es así la cosa, de verdad. Yo les pido que sigamos estudiando, sigamos orando porque Dios nos revele, porque Dios nos dé sabiduría para este estudio. Es muchísima información. Los estudios de apologética no son conferencias, no son mensajes característicos como los que se dan en las reuniones congregacionales, en los servicios normales. Es una clase de teología avanzada, es una clase de teología pesada. Pero que es fundamental, ¿no? Ya nos dio nuestra hermana un testimonio de cómo inmediatamente ya se topó con alguien, ¿no? El día de mañana ustedes van a estar también con mucha gente así, ¿no? Igual yo, o sea, tenemos que estar listos porque, insisto, los tenemos que ver con el mismo amor que con cualquier otra persona. O sea, yo creo que sí nos cambia mucho la percepción si vemos a lo mejor al señor de las bicicletas del taller de aquí al lado y decimos, pues me gustaría compartirle, ¿no? El amor de Cristo. Pero no sabemos ni qué corriente espiritual tenga, pero el día que te salga con que él es taoísta y de los buenos, ¿qué le vas a decir, no? ¿O cómo lo vas a ver? Y no, pues es que ya está bien clavado en su religión, ¿no? Pues hay que le hable otro. No, pues no lo podemos hacer así, ¿no? Entonces, y también les recuerdo, todo esto lo tienen que enseñar. No se lo queden, lo tienen que enseñar. Porque igual, así como si ustedes siguen enseñando, la gente que empieza a conocer de estas doctrinas a través de ustedes, también lo va a poder expandir, y lo que vamos a hacer es lo que les decía muy al inicio, ¿no? Evitar la proliferación de más religiones, de más errores. La gente se está condenando. La gente, aún conociendo de Cristo, practica otras religiones. Aquí, no quiero decir que en el grupo, pero aquí seguro hay. Hay mucha gente que se sienta aquí los jueves, los domingos, y tienen otra corriente espiritual, pero son simpatizantes del Evangelio. De verdad. En todas las congregaciones hay, no solo aquí. Lo hay, ¿saben qué? Está mal. Está mal, no porque nosotros nos digamos. Cualquier duda, peleate con la Biblia, no conmigo. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces debemos de ser gente que salga y diga la verdad. Gente que enseñe esto. Que haga ver a los demás en el error en el que están. Sin soberbia, siempre humildes, siempre como lo haría Cristo, ¿no? O sea, Juan el Bautista era como que más, híjole, arrepiéntanse, generación de víboras.
¿quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿No? Pues tranquilo. Jesús le decía, mira, la verdad está aquí. Pongo delante de ti la bendición, la maldición, pues tú decides. Así. Nada que, oye, ¿sabes qué aprendí? Mira, abre tu Biblia. Porque veas, te estás condenando al infierno. Mira, aquí dice. Y también, y a ti se te ocurre, mira, y tú le cambiaste aquí. ¿Y cómo es posible que tú profeses el nombre de Dios y mira aquí? No, jamás. No lo hagamos así. No lo hagamos así. Dejemos que ellos se enojen con nosotros, pero nosotros no con ellos. ¿Sale? Vamos a orar para despedirnos.